Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29, hermanos. Doy lectura. Así dice la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El título del tema, hermanos, del día de hoy, le he puesto la agónica sed que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. La agónica sed que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por estar aquí. Te ruego y te suplico, Señor, que tú vengas a hablarnos, que tú vengas a ministrarnos, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Padre. Me abandono en tus brazos, Padre. Úsame tú, Señor. Habla tú a través de mí. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La agónica sed que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Esta sed que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, hermanos, fue una sed real, fue una sed literal. Él quería beber agua. Su sed era tan impresionante, tan grande, tan agónica, que con todas sus fuerzas deseaba que alguien le diera agua. Esta sed no era mística, no era fantasiosa, no era imaginaria, era una sed real. Una sed literal, una sed física, una sed biológica. Y habla aquí, hermanos, que cuando Jesús expresa esta necesidad, externa esta necesidad, dice aquí en el verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y después dice que Jesús tomó este vinagre. Este caso, hermanos, no debemos confundirlo con el caso que nos registra Mateo 27, 33 y 34 y Marcos 15, 23. Si volteas conmigo a Mateo 27, 33 y 34, Evangelio de Mateo 27, 33 y 34. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 33 y 34, dice así. Mateo 27, 33 y 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y Marcos 15, 23. Marcos 15, 23 dice, ahí en Marcos, capítulo 15, verso 23, Marcos capítulo 15, verso 23, dice así, Marcos 15, 23, dice de esta manera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y el pasaje que leímos ahorita de Juan 19, 28 y 29, dice que le dieron a beber vinagre cuando él expresó, cuando él manifestó su sed, y empaparon una esponja con vinagre y se la acercaron a la boca. Y en el verso 30 dice que Jesús sí tomó ese vinagre. Son dos casos diferentes. En el caso que registra Mateo y Marcos, que es un solo caso, te habla del principio, de cuando lo iban a clavar en la cruz. Lo mismo te dice Mateo, que antes de clavar a Jesús en la cruz, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y Marcos te dice que era vino mezclado con mirra. Es lo mismo.
El vinagre que te registra Mateo era vino agrio que estaba mezclado con hiel. La hiel es la mirra y Marcos te dice que era vino, es lo mismo, mezclado con mirra. ¿Y por qué Jesús no quiso tomar el vinagre mezclado con hiel o el vino mezclado con mirra? Bueno, porque esa sustancia se la daban a todos los que iban a crucificar para que no sintieran tanto dolor, porque el vino mezclado con mirra fungía como una anestesia, de tal manera que los crucificados, mientras mantenían el efecto de ese vino con mirra en su cuerpo, sentían menos dolor. Jesús, al ir a la cruz por ti y por mí, Él quiso estar en sus 5 sentidos, experimentando el dolor, el tormento, por causa de pagar tus pecados. Él no quiso tomar ningún tipo de anestesia para no sentir el sufrimiento por causa de tus pecados. Él fue a la cruz y en sus 5 sentidos experimentó los peores tormentos, los peores dolores por causa de tus pecados y de mis pecados. Y esta expresión que hace aquí en Juan 19:28, tengo sed, nos habla de uno de los grandes tormentos y sufrimientos que Él padeció en la cruz del Calvario. Fue una sed agónica, fue una sed literal, física, biológica, fisiológica. Él quería agua. Pero, ¿cuál es el origen de esta sed? ¿Cuál es la causa de esta sed agónica que Jesús experimentó en la cruz del Calvario? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de esta sed agónica que Jesús experimentó en la cruz del Calvario? O sea, ¿qué originó que Jesús en la cruz del Calvario experimentara una sed terrible, una sed espantosa, una sed agónica, una sed que lo torturaba en todo su ser? Bueno, hay razones. La misma Biblia nos presenta una explicación detallada del por qué Jesús experimentó esta sed agónica en la cruz del Calvario. Como sabemos, hermanos y hermanas, Jesús siempre tuvo una agenda muy apretada, pero particularmente esa última semana y de una manera muy especial ese día jueves, un día antes de su crucifixión. Fue impresionante la carga de trabajo que tuvo. Él sabía que era su último día y tenía muchas cosas que hacer, que hablar con sus discípulos, que enseñarle a sus discípulos. Veamos qué fue lo que sucedió el día jueves. Ahí en Mateo 26, 17 al 19. Mateo 26, 17 al 19. O sea, veamos la agenda tan apretada. Veamos la carga de trabajo que tuvo el día jueves. Mateo 26, 17 al 19 dice así. Mateo 26, 17 al 19 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí vemos a Jesús ese día jueves dando instrucciones a sus discípulos para la preparación, para la celebración, para la comida de la Pascua. Pero no solo eso, ahí en el verso 20 dice: y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Era algo deseado? Sí, pero también significaba parte de una actividad que Jesús estaba haciendo, parte de un trabajo que Jesús estaba haciendo. Pero no solo eso, ahí mismo en Mateo 26, versículos 26 al 29, versos 26 al 29. Estamos en Mateo 26, versículos 26 al 29, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí lo vemos celebrando la Santa Cena con sus discípulos y dando instrucciones sobre la celebración de la Santa Cena. Juan capítulo 13, si volteas conmigo a Juan 13, aquí nos muestra qué otras cosas hizo Jesús en ese día jueves. Prácticamente desde el versículo 1 hasta el versículo 20, Jesús está advirtiéndoles por un lado a los discípulos de su inminente muerte, pero también hablándoles, instruyéndoles, enseñándoles sobre la importancia de amar, sobre la importancia de servir, sobre la importancia de ser humildes. Es impresionante la carga de trabajo que Jesús tuvo todo ese día jueves. Y a horas, por no decir minutos, a horas de ser arrestado, apresado, aprehendido, tuvo una intensa carga de trabajo. Y ahí, en esa noche, cuando estaban celebrando la Santa Cena, dice Juan 13, versículo 1, solo voy a leer un fragmento de esta porción de las Escrituras. Dice así el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sabía que estaba a minutos de ser arrestado, de ser apresado, de ser prendido. Y él tenía aún mucho que hablar con sus discípulos, mucho que enseñarles. Y como les decía, aquí vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos sobre la importancia de amar, sobre la importancia de servir, sobre la importancia de ser humildes. Y lo hace con hechos. Esta enseñanza la lleva a cabo con hechos. Pero no solo eso. Ahí en el verso 21 al 35, del verso 21 al 35, Jesús declara, habla abiertamente que Judas era un traidor. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Estas palabras son tremendas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¡Qué impresionante! Cómo Jesús anuncia la traición de Judas y cómo Jesús les advierte que su hora había llegado y les remarca y les reitera y les recalca: ámense unos a otros, procúrense, sean humildes, sírvanse unos a otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Ahí en Mateo 26, esto también sucedió el jueves en la noche. Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35 dice, Mateo 26, 30 al 35, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todo esto pasa el jueves en la noche. Y si volteas nuevamente conmigo a Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que a partir del capítulo 14 y todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, Jesús da su último sermón, su último discurso, su último pronunciamiento, su última enseñanza a sus discípulos. Fueron 3 capítulos ininterrumpidamente, donde empezó a hablar, después de que en repetidas ocasiones les manifiesta abiertamente que su hora había llegado, que iba a morir ya. El capítulo 14 empieza: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que ver en mí. Verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Capítulo 15, verso 13. Capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Le está diciendo: yo voy a morir, pero es porque los amo. Por amor a ustedes voy a morir. La máxima expresión de mi amor por ustedes es muriendo por ustedes. Porque los amo, por eso voy a morir. Capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 16 del capítulo 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y después, en el capítulo 17, vemos la oración intercesora de Jesucristo por sus discípulos y por todos los que habrían de creer en él. Empieza diciendo el verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Conforme avanzaban los minutos, ahí en Mateo 26, versículo 36 al 46,
Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Todo esto pasó el jueves, pero ahí no acaba todo. Sí puedes entender que ante una presión de trabajo, ante una gran carga de trabajo, lo que quieres es descansar, cenar e irte a dormir, porque no hay cuerpo humano que no resiente el cansancio, no hay cuerpo humano que no se agote, se debilite y desee descanso después de una jornada ardua, intensa, exhausta de trabajo. Pero ahí no acabó todo. Jesús fue arrestado, y fue arrestado con violencia. A él lo aprenden prácticamente a primeras horas del viernes. A eso de las 1 de la mañana lo aprenden. De ahí Jesús es llevado a juicio. Jesús enfrentó 6 juicios. 3 juicios de los judíos y 3 juicios de los romanos. En cuanto lo aprenden, en primer lugar es llevado a Anás, un sumo sacerdote. Allí en Evangelio de Juan 18, 12 al 14. Evangelio de Juan 18, 12 al 14, dice así: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Lo llevan ante Anás, sumo sacerdote. Allí en el verso 19 al 24, estamos en Juan 18. Leemos ahora 19 al 24, dice: Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí ya vemos cómo es llevado a Caifás para ser juzgado. Y en Mateo 26:57, Mateo 26:57, dice así: Mateo 26:57, Mateo 26:57, Mateo 26:57, dice: Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Este es el segundo juicio que Jesús enfrenta de los judíos. Y el tercer juicio lo vemos en Mateo 26:59 al 69 prácticamente. Este es el tercer juicio. Mateo 26:59 al 69. Y aquí Jesús es sometido al Sanedrín. El Sanedrín juzga al Señor Jesucristo. Y es el tercer juicio que Jesús enfrenta. Dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús
para entregarle a muerte. Eran el Sanedrín, los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio buscaban condenar a Jesús a muerte. 3 juicios de parte de los judíos enfrentó Jesús, pero también 3 juicios romanos o de los gentiles enfrentó Jesús. Ahí en Mateo 27, 1 y 2, Mateo 27, 1 y 2, dice así, Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí Pilato juzga a Jesús. Este es el primer juicio romano que enfrenta a Jesús. Pilato juzga a Jesucristo. Y de ahí, en Lucas 23, 6 al 12, Lucas 23, 6 al 12 dice, Lucas capítulo 23, 6 al 12, Lucas 23, 6 al 12 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Es juzgado por Herodes, y Herodes nuevamente lo remite a Pilato. Y si seguimos leyendo, hermanos, aquí en Lucas 23, desde el verso 11 hasta el 25, vamos a dar cuenta que es el tercer juicio que Jesús enfrenta por parte de los gentiles, por parte de los romanos, que llevó a cabo Pilato, quien termina azotando a Jesús y entregándolo a muerte. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? ¿Qué vemos en todos estos pasajes? Que las presiones psicológicas, la presión mental, emocional, a que Jesús fue sometido, fue por demás desgastante. Además, el ser movido de un lugar a otro, primero con Anás, luego con Caifás, y luego con el Sanedrín, y luego con Pilato, luego llevado a Herodes, y luego otra vez regresado a Pilato, pero no de buena forma. Lo movían de un lugar a otro bajo extrema violencia, bajo tortura psicológica. ¿Qué produjo todo esto? Cada que lo movían de un lugar a otro era burlándose de él, era violentándolo, golpeándolo, escupiéndolo, empujándolo, pateándolo. El odio que le tenían a Cristo era diabólico. Si de por sí el jueves tuvo un día exhausto, un día desgastante, un día de mucho trabajo, tal vez ese día no pudo comer bien, no tuvo un tiempo de descanso. Ya vemos cómo todo el jueves se la pasó hablando con sus discípulos, instruyéndoles, advirtiéndoles, enseñándoles cosas, y luego el ser aprendido con violencia. Fue un desgaste tremendo. Todo esto produjo en Cristo una fatiga, un cansancio extremo, un desgaste físico extremo. Pero no solo eso, ya vimos que los discípulos lo abandonaron, huyeron. Ahí en Mateo 26, 55 y 56. Mateo 26, 55 y 56. Mateo 26, 55 y 56 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué huyeron? ¿Por qué lo dejaron solo? Porque vieron la extrema violencia en que lo prendieron, en que lo tomaron. Una violencia extrema. Llegaron inmediatamente a violentarlo, a golpearlo, a humillarlo. Por eso huyeron los discípulos. Ahora, ahí mismo en Mateo 26, 67 y 68. O sea, aquí ya vemos la tortura que Jesús empezó a sufrir. Mateo 26, 67 y 68 dice,
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No se cansaban de lastimar, de herir, de golpear, de insultar, de violentar a Cristo. Le escupieron en el rostro, dice, le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí en Marcos 15:15, Marcos 15:15 dice así, Evangelio de Marcos 15:15 dice así, Marcos 15:15 dice, Marcos 15:15, Evangelio de Marcos capítulo 15, verso 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Después de azotarle, Jesús fue azotado por orden de Pilato. Pilato azotó a Jesucristo. Pero no solo eso. Ahí en Marcos 15:17. Marcos 15:17 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Le pusieron en su cabeza una corona tejida de espinas. Verso 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, obviamente para que las espinas se incrustaran en su cabeza. Y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Era una burla diabólica, un escarnio diabólico contra Cristo. Dice en Mateo 27:26, Mateo 27:26 al 31, Mateo 27:26 al 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. No había límite para la burla. No se midieron, no hubo freno alguno, no hubo razonamiento, no hubo compasión. Era escupirle, abofetearlo, era burlarse, escarnecerlo, era el odio encarnado del diablo, de los demonios. Aquí ya estaba azotado en el verso 28. Habían desgarrado la piel de su espalda. Después de que le ven herida su espalda, desgarrada su piel, destruida, dice el verso 28, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Le echaron encima un manto escarlata. Verso 29. Y pusieron su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, mientras esperaron que el manto escarlata se adhiriera a la piel herida de Cristo, que la sangre se empezara a secar en el manto escarlata, dejaron pasar un tiempo. Mientras se burlaban, se reían, lo escarnecían, lo seguían lastimando, le pegaban sobre su cabeza para que las espinas se incrustaran en su cabeza. Y cuando calcularon que ya la sangre se había secado un poco, junto con el manto escarlata que le habían puesto, dice el verso 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué dolor habrá sentido Jesús? Un dolor indescriptible, un dolor inimaginable. El manto escarlata ya se había pegado a su piel. Y se lo retiran, se lo despegan con odio, con coraje, para producir dolor, tortura, tormento. Y después le ponen otra vez sus propios vestidos. Dice la Biblia que Herodes también le escarneció. Dice ahí en Lucas 23:11. Lucas 23:11 nos muestra cómo Herodes también lo escarneció. Lucas 23:11,
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Qué burlas, qué desprecio, qué humillación sufrió Cristo. Juan 19:17. Juan 19:17. Juan 19:17 dice, Juan 19:17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado el de la calavera, y en hebreo Gólgota. A Jesús lo hicieron cargar su cruz. Sobre su espalda ya herida, lastimada, ensangrentada, lo hicieron cargar su cruz para que siguiera torturándolo. La madera causaba un dolor impresionante. Nadie tuvo compasión de Jesús. Dice, y ahí le crucificaron. Así es que ya cuando Jesús es crucificado, que era un dolor impresionante, el que sus muñecas fueran juntadas por un clavo tal vez de 6 pulgadas o más, el de que sus pies fueran juntados y atravesados por un clavo enorme de más de 6 pulgadas. El dolor era indecible, el dolor era indecible. Si nos ponemos a pensar que todo el jueves tuvo mucho trabajo, no tuvo tiempo para descansar, no tuvo tiempo para comer bien, la forma en que lo arrestan, en que lo aprenden, los 3 juicios judíos al cual fue sometido, tan injustos y de una manera tan violenta, tan agresiva, y luego los 3 juicios romanos o gentiles al cual también fue sometido, tan violentos esos juicios, tan agresivos. Y después de todo ser azotado, dice la historia que muchos que eran condenados a morir en la cruz, primero eran azotados antes de ser crucificados, y que muchos no soportaban los azotes, muchos morían mientras eran azotados, otros perdían el conocimiento, se desmayaban mientras eran azotados. Era inevitable que la carne desgarrada, la pérdida de sangre, todos los tormentos que ya había experimentado Cristo, estaban produciendo en él una fiebre de más de 40 grados, una fiebre incontrolable, una fiebre espantosa, terrible. Ante la pérdida de sangre, ante la pérdida de líquidos, sin duda Jesús estuvo sudando mucho. Cuando él habla y dice, tengo sed, es porque en ese momento deseó con toda su alma, deseó con todas sus fuerzas satisfacer esa necesidad fisiológica, satisfacer esa necesidad biológica. Cuánto deseó que alguien tuviera compasión de él y le diera a beber agua hasta saciar su sed, hasta mitigar su sed. Su cuerpo temblaba de fiebre, mientras su sistema digestivo le exigía, le clamaba, le gritaba, agua, agua. Por eso la sed que Jesús tuvo ahí en la cruz del Calvario fue una sed real, verdadera, agónica, cual no te puedes imaginar. ¿Por qué tanto tormento? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta violencia contra Cristo? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué matarlo de esa manera? ¿Por qué tener que ir a la cruz y morir de la manera más cruel, más espantosa, más terrible? Para pagar nuestra culpa, para poner a tu alcance la salvación eterna de tu alma, para darte la oportunidad de ser salvo, para que tus pecados pudieran ser perdonados. Yo te pregunto, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, ¿qué respuesta merece este sacrificio? ¿Este sacrificio merece como respuesta que sigas pecando? ¿Que sigas siendo un hipócrita, un mediocre, un tibio, un impío, un mundano, un soberbio, un altivo, un inmoral, un pornógrafo? ¿Merece acaso ese estilo de vida como respuesta a tan grande sacrificio, a tan grande entrega? ¿Qué respuesta merece este amor? ¿Qué forma de vida, qué estilo de vida como respuesta merece este sacrificio? Este sacrificio no merece otro tipo de respuesta más que vidas consagradas, vidas santas, vidas puras, vidas íntegras, vidas apartadas de todo mal, del odio, de la amargura, de la soberbia, de la altivez, de la hipocresía, de la mentira. Jesús externó su necesidad. Tengo sed, una gran sed agónica. Quiero decirte que
había un propósito del que Jesús externara esta necesidad. Y era como darles la oportunidad de que alguien hiciera algo por él y saciara su sed. Mateo 27:48. Mateo 27:48 dice, Mateo 27:48 dice así, Mateo 27:48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y Juan, Evangelio de Juan 19:30, Juan 19:30, Evangelio de Juan 19:30, Juan capítulo 19, verso 30 dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nos habla específicamente Mateo 27:48. Nos habla de que una persona, un hombre, probablemente un soldado romano, altamente probable porque nadie más podía estar a ese punto tan cerca de la cruz. En ese momento las multitudes eran alejadas a cierta distancia de la cruz. Y los únicos que podían estar cerca de la cruz eran los soldados romanos. Por eso hay alta probabilidad de que haya sido un soldado romano que en cuanto oyó que Jesús dijo tengo sed, dice claramente que al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Aquí ya está hablando quien empapa esta esponja en vinagre y trata de exprimírsela en su boca con una caña, es porque realmente él quería saciar su sed, es porque había sido conmovido, había sentido compasión, misericordia al ver la agonía de Cristo. Y él sabía que efectivamente la deshidratación que en ese momento Jesús estaba sufriendo, que estaba experimentando, era extrema. Y que su expresión agónica, tengo sed, era porque realmente estaba clamando por agua. Y este soldado romano quiso saciar la sed de Cristo. Tal vez, repito, sintió compasión, sintió misericordia y quiso saciar la sed de Cristo. Quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, la Biblia no da más datos, no da información sobre cuál fue el final de este soldado que hizo algo por Jesús. Tal vez fue uno de los que lo escupió, de los que lo pateó, de los que lo abofeteó, de los que le pegó con un palo en la cabeza para que las espinas se incrustaran en su cabeza de Cristo. Pero después, conforme avanzaban los minutos y veía la agonía de Cristo, entendió que ese hombre no era un hombre como cualquier otro hombre, que era el Mesías, el Dios hecho carne, que era justo, que era santo. Y por eso cuando escuchó que Jesús tenía sed, al instante corrió para hacer algo por la sed de Cristo, para saciar su sed. No sabemos qué pasó, te digo, la Biblia guarda silencio al respecto, no nos dice nada, pero en el día final, cuando se recorre el telón de la historia, cuando todo en esta vida se haya acabado, entonces sabremos si este soldado estará en el cielo. Tal vez ese día sabremos que en los últimos segundos de vida en esta tierra, Jesús ganó este soldado para el reino de Dios. Salvó esta alma. Tal vez así va a ser. No hay seguridad, pero muy probablemente porque respondió a la necesidad de Cristo. Termino diciéndote, hermano, hermana, que Jesús sigue teniendo sed, pero ahora su sed es espiritual. Sed de ver hombres y mujeres santos, puros, íntegros. Sed de ver hombres y mujeres convertidos a Él. Sed de ver a hombres y a mujeres que realmente aman con el amor de Jesucristo, que son humildes porque tienen a Dios en su corazón, que son sencillos de corazón porque caminan con Dios. Jesús sigue teniendo sed de un avivamiento. Jesús sigue teniendo sed de hombres y mujeres consagrados, rendidos, amando y sirviendo a Dios. Jesús sigue teniendo sed de ver almas salvas. ¿Quién saciará esta sed de Cristo? Serás como este hombre que muy probablemente fue un soldado romano que en cuanto oyó que Jesús dijo tengo sed,
al instante corrió y empapó una esponja en vinagre y la sujetó a una caña para darle de beber a Cristo. Tú también, tú que sabes que Jesús ahora sigue teniendo sed, pero es sed espiritual ahora. Sed de encontrarse a hombres y a mujeres que sepan amar en el amor de Jesucristo, servir como Jesucristo sirvió, consagrarse a Dios. ¿Saciarás tú esa sed de Cristo? ¿Serás como este soldado que tomarás decisiones inmediatas? ¿Tomarás decisiones reales, verdaderas? Mira que este hombre que intentó saciar la sed de Cristo, no le importó el que dirán. Mateo dice que trataron de impedírselo. Déjalo, a ver si viene Elías a ayudarlo. Pero no le importó ir contra la corriente. Fue valiente, estuvo dispuesto a todo, con tal de intentar hacer algo por la sed de Cristo. El diablo se va a oponer, y el mundo se va a oponer, y tu propia carne se va a oponer para que no sacies la sed de Cristo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a saciar la sed de Cristo? ¿O te va a importar el qué dirán? ¿Te va a importar el desprecio de la gente, el reproche de la gente, la burla de la gente? Jesús sigue teniendo sed. ¿Qué vas a hacer? ¿Saciarás esa sed? ¿Saciarás tú la sed de Jesús? Este es tu tiempo y esta es tu oportunidad. Hoy Jesucristo te está dando la oportunidad de que tú sacies su sed. ¿Aprovecharás esta oportunidad? ¿O no te importará la sed de Cristo? ¿No te interesará la sed de Cristo? ¡Ay de ti! ¡Ay de ti si tomas la actitud de aquella multitud que aun cuando escucharon que Jesús tenía sed, no les importó ni les interesó! Fueron indiferentes, crueles, duros ante aquella gran necesidad de Cristo. ¿Tú serás así? ¿No te importará la sed de Jesús? A partir de hoy tomarás decisiones radicales para saciar la sed de Cristo. La decisión es tuya. Cerramos nuestros ojos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. No entendemos tan grande amor. Nuestra mente no alcanza a entender cómo nos pudiste amar de tal manera, a tal punto de ir a la cruz y morir de la manera más espantosa y terrible por nosotros. Pero queremos decirte que queremos ser agradecidos. Aquí están nuestras vidas y hoy nosotros queremos saciar tu sed. Queremos tomar decisiones prontas, rápidas, apresuradas para saciar tu sed. No importándonos el precio ni las consecuencias, queremos saciar tu sed, porque grande fue el precio que pagaste por nuestras almas. Grande fue el precio que pagaste para darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no tomar decisiones urgentes, valientes, radicales, determinantes, con tal de saciar tu sed? Claro que sí lo haremos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar estas decisiones para saciar tu sed. En el nombre de Jesucristo, que así sea para tu gloria. Amén y amén. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso, cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito,
aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires sus pecados, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo de un humano, me tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires sus pecados, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Qué gran sacrificio, qué respuesta merece de tu parte este sacrificio. ¿Cómo valoras este sacrificio? Este sacrificio merece como respuesta que sigas siendo hipócrita, que sigas siendo mundano, mediocre, impío, inmoral, adúltero, fornicario, pornógrafo, borracho, maldiciente, mentiroso, iracundo, amargado, rencoroso, egoísta. Piensa, ¿qué respuesta merece este sacrificio? ¿Qué respuesta merece de tu parte este sacrificio? ¿Por qué no eres como ese hombre que al escuchar las palabras de Jesús corrió a intentar satisfacer su sed, la sed de Cristo? Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires sus pecados, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo de un humano, me tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación.
Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. No mires sus pecados, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo de un humano, me tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Qué grande amor de Jesucristo, qué gran sacrificio. Si tú te pierdes, querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, si tú te vas al infierno, es porque tú así lo decidiste. Fuiste tan duro, tan egoísta, tan cruel, que no quisiste humillarte y renunciar a todo para seguir a Jesucristo. Jesús está poniendo a tu alcance el perdón de pecados y la salvación de tu alma. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo no debemos amar a Jesucristo si por Él estamos en pie? Por Él tenemos entrada al cielo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no tener todo por basura con tal de agradarlo a Él? Gracias, Señor, por este sacrificio, por este amor. Muchas gracias. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La reunión está concluida, hermanos. Que Dios los bendiga.